Bien, en el vídeo de hoy os voy a explicar qué es un trabajador por cuenta ajena, qué se entiende según la legislación española como trabajador por cuenta ajena. Entonces, básicamente, para referirnos al trabajador por cuenta ajena, si queréis encontrar la definición legal, está en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Y ahí está la definición legal establecida, concreta, etcétera, ¿no? Pero en este vídeo yo no quiero leer esa definición que da el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, porque es una definición válida, lógicamente, la definición legal, pero muy sencilla y que no acaba de dar toda la información necesaria acerca de las características, ¿no?, que debe tener un trabajador por cuenta ajena. Por eso, al ser una definición tan amplia, digamos, lo que ha ido sucediendo es que la jurisprudencia ha ido creando lo que se podría llamar un sistema de indicios en el cual en cada caso concreto se ve si concurren unos requisitos o si concurren los requisitos o no, perdón, en función de una serie de indicios que dan a entender que sí que se dan estos requisitos y tal, ¿no? Entonces yo vengo aquí básicamente a explicar cuáles son las 4 notas que surgen de esta definición legal del artículo 1.1, cuáles son estas 4 notas necesarias que deben apreciarse para que se entienda que hay un trabajador por cuenta ajena. Entonces, voy con ellas. En primer lugar, para que se entienda que hay un trabajador por cuenta ajena debe concurrir la voluntariedad. Lógicamente, el trabajo de un trabajador por cuenta ajena debe ser voluntario, es decir, no debe haber obligación legal de hacerlo, ni ningún tipo de, ni que te obligue el empresario, por ejemplo, a hacerlo, ni nada, debe ser voluntario. Es decir, no debe ser una prestación, hay algunas prestaciones obligatorias, podría decirse, como son la de ir a una mesa como vocal en unas elecciones o participar en un jurado también, o cosas de este estilo, que ahí no estaríamos hablando de relación laboral porque no hay voluntariedad, sino que eso es obligatorio, por así decirlo, debes hacerlo. Entonces, para que sea una relación laboral, para que haya un trabajador por cuenta ajena, propiamente, debe concurrir la nota de voluntariedad, ¿vale? En primer lugar. En segundo lugar, una de las notas más importantes, junto a la ajenidad, es la dependencia o también llamada subordinación. ¿Qué significa esta dependencia? Que el trabajo sea dependiente. Pues bien, significa básicamente que este trabajador, que para considerarlo por cuenta ajena, debe estar sometido a los poderes, lo que se llama como poderes empresariales del empresario, ¿no?, que le paga. Debe estar sometido a estos poderes empresariales, que son básicamente dos. En primer lugar, el poder de dirección y en segundo lugar, el poder disciplinario. ¿El poder de dirección en qué consiste? Pues básicamente en que el empresario sería el encargado de organizar, de dirigir, de llevar a cabo, ¿no?, esta organización del trabajo del trabajador por cuenta ajena. Es decir, el trabajador por cuenta ajena tiene un trabajo dependiente precisamente por eso, porque no organiza su propio trabajo, sino no lo dirige él mismo, no toma las decisiones acerca de cómo llevar a cabo el trabajo, sino que estas decisiones de organización, de dirección del trabajo, etcétera, las lleva a cabo, las toma, estas decisiones, el empresario, ¿no? Por eso se habla de trabajo dependiente. Y luego el segundo poder que he mencionado antes, ¿no?, de los dos poderes empresariales, tenemos el poder del poder disciplinario. ¿En qué consiste el poder disciplinario? Pues básicamente en que el empresario pueda imponer sanciones por realizar mal su trabajo o por lo que sea a los trabajadores. Si el empresario tiene capacidad de imponer sanciones a los trabajadores, esto será un claro indicio de que lo que existe entre ese empresario y ese trabajador es una relación de trabajador por cuenta ajena y empresario, ¿no? Entonces, si vemos estos dos poderes, poder de dirección por un lado y poder disciplinario, es decir, que puede ponerle sanciones el empresario al trabajador, pues entonces estaremos ante un trabajador por cuenta ajena, ¿no? El tercer requisito, que como decía también es el más importante junto al de la dependencia, es el de la ajenidad. Y bien, para demostrar que hay ajenidad, aquí lo que se suelen utilizar son varias teorías, ¿no? Se puede utilizar la teoría de la ajenidad en el mercado, la teoría de la ajenidad en los frutos, de ajenidad en los riesgos, por ejemplo, ¿no? Hay varias y se pueden utilizar varias a la vez, no hace falta solo utilizar una, ¿no? Pero bueno, yo me voy a basar en una, voy a explicar solo una para que se entienda más o menos el concepto de ajenidad. Por ejemplo, basándome en la ajenidad en el mercado, aquí lo que habría que ver es quién toma las decisiones comerciales, quién se relaciona con los clientes, quién pone los precios, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Cómo se relaciona esa empresa con el mercado, es decir, con el cliente, con el que demanda, ¿no?, su producto o su servicio, va a ser determinante para ver si hay un trabajador por cuenta ajena o no. Si ese trabajador
no es el que toma las decisiones comerciales, no es el que toma las decisiones sobre los precios, no es el que se reúne con los clientes, ¿no? Etcétera. Entonces podremos decir que no es que es un trabajador por cuenta ajena, porque es importante ver que ese trabajador tiene la ajenidad en el mercado por eso, porque no es él el que se relaciona con el mercado, sino que él lleva a cabo una actividad, produce, por ejemplo, un bien, un coche, por ejemplo, para la empresa, y luego esa empresa será la que se encargará de venderlo en el mercado. Esa empresa será la que se encargará de ponerle el precio. Esa empresa será la que se encargará de las relaciones con el mercado. Entonces habrá ajenidad en el mercado y este trabajador será un trabajador por cuenta ajena. Y bueno, otra teoría que podría explicar por si esta no ha quedado suficientemente clara sería la ajenidad en los frutos. Es decir, como bien he dicho en el ejemplo de antes, el trabajador por cuenta ajena produce algo, ¿no? un producto o un servicio. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del coche. Produce el coche, pero el coche no es suyo. Desde lo que se dice ab initio, desde un inicio, el coche es del empresario, el coche es de la empresa, ¿no? Es propiedad de la empresa y la empresa será la que luego se encargará de venderlo y luego, con los beneficios que gane, pues retribuir a los trabajadores. Pero el coche, cuando lo produce, el trabajador produce el coche, pero no es suyo. Entonces aquí veremos que se da esa nota de ajenidad, ¿no? En este caso aplicando la teoría de ajenidad en los frutos. Y luego, pasando al último requisito, ¿no? Hemos visto que debe ser trabajo voluntario, hemos visto que debe haber dependencia, ¿no? Con estos poderes empresariales, y hemos visto que debe haber ajenidad, que se puede determinar mediante diferentes teorías, como puede ser ajenidad en el mercado o como puede ser ajenidad en los frutos. Pero la última de todas sería también retribución. Lógicamente, este trabajo no se puede llevar a cabo de manera gratuita, sino que debe haber una retribución por parte del empresario, es decir, el empresario debe pagar a este trabajador por realizar su actividad laboral y entonces sí, estaremos ya, una vez se den estas 4 características, estaremos básicamente ante un trabajador por cuenta ajena. Esta característica de retribución, ¿cuándo podrá no darse? Pues cuando si no te pagan, ¿no? Podría ser un caso de o bien de esclavitud directamente, que eso ya lógicamente estaría prohibido y no sería una relación laboral, o podría ser porque tú lo estuvieras haciendo a título de amistad, por ejemplo, porque tú estás ayudando a alguien, ¿no? Estás cortando el césped de un amigo tuyo y él no te paga, pero porque tú directamente no lo haces por dinero, sino que tú lo haces porque te cae bien y porque le quieres ayudar a cortar el césped, ¿no? Entonces, pues aquí no habría retribución, tampoco habría otra serie de cosas, pero bueno, es un ejemplo donde no habría retribución y por lo tanto no cabría apreciar que ese fuera un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es un trabajador por cuenta ajena. Es una persona que desarrolla su actividad laboral de forma voluntaria, de forma dependiente del empresario o subordinada al empresario, de manera ajena y además de manera retribuida.